Maitei, mba'éichapa. Amoguãhéta peẽme tembiapóko Água yaikuaatahína tiguarechaukaha jepuru. Vamos a conocer el uso de la tilde nasal. Ñeñemomandu'a hag̃ua ikatu jahechahína ñepyrũraite peteĩ mbo'epy ha'éva asẽhety guarani rehegua. Para recordar, podemos comenzar viendo un tutorial sobre el alfabeto en guaraní, cómo está compuesto y su clasificación. Upéi ñamynyhína neranduka togue mbohapypa porundy guive irundypa peve. Completar nuestras actividades en la página 39 y 40 de nuestro libro. Nei, ñañemomandu'a hag̃ua upéicharõ guaraníme asẽhety, abecedario en guaraní. Asẽhety guaraníme jaguerekohína mbohapýpa mbohapy taipu ha mbohapýpa mbohapy tai. En guaraní tenemos 33 sonidos para 33 letras. 33 letras para 33 sonidos. Ndaipóri tai ipy'ỹva, no existe letra muda. Ápe jaguereko upéicharõhína asẽhety guarani. Upéi oñemboja'óhína pu'a'e, vocales, ha pundie, consonantes. Se clasifican en vocales y en consonantes. Pu'a'ekuéra oñemboja'ojey. Las vocales vuelven a clasificarse en Maitei, mba'éichapa. Amoguãhéta peẽme tembiapo ko ára pegua. Yaikuaatahína tigua rechaukaha jepuru. Vamos a conocer el uso de la tilde nasal. Upévarã jahechakuaa ko mbo'epy asẽhety rehegua. Podemos ver el tutorial del alfabeto en guaraní a través de este enlace de YouTube. Upéi ñamynyhĩ ñande aranduka togue mbohapypa porundy guive irundypa peve. Completar nuestro libro de la página 39 y 40. Nei, ñañemomandu'a hag̃ua para recordar. Guarani orekohína mbohapypa mbohapy taipu ha mbohapypa mbohapy tai. En guaraní tiene 33 sonidos para 33 letras. 33 letras para 33 sonidos. No existe letra muda. Ndaipóri tai ipy'ỹva. Todos tienen sus propios sonidos. Oñemboja'óhína pu'a'e, vocales, ha pundie, consonantes. Se clasifican entonces en vocales y en consonantes. Las vocales vuelven a clasificarse en pu'a'e yurugua, vocales orales. Con a ha'ehína, a, e, i, o, u. Son las vocales orales. Pu'a'e tingua, vocales nasales. Con a ha'ehína, a, e, i, o, u. Ojota con ape. Pu'a'e ahy'ogua, vocal gutural. Peva ha'ehína, y. Este es una vocal gutural, la y. Pu'a'e ahy'otigua, vocal gutonasal. Peva ha'ehína, y. Ojota con ape. Upéi ikatu oñemohendahína pundiekuéra, clasificación de las consonantes. Las consonantes se clasifican también en orales, pundie yurugua, pundie tingua, consonantes nasales, orales y nasales. Las consonantes orales serían la she, ge, je, ye, ke, le, pe, re, re, se, te, ve, puso. Serían las consonantes orales. Y nasales son las que suenan por la nariz, las que tienen tilde nasal o está compuesto por M, N, N. Con A baja ejina. Ge, pellaré con me, be, ne, de, ge, te, ñe. Entonces son las consonantes nasales. Y pu, ñane, tiru, pi. Suena por la nariz. Upéi avei ñemandu'a hag̃ua para recordar jaguerekohína pundiekoĩ. Pundiekoĩ son los dígrafos. Son las letras que van juntas. No se separan cuando formamos sílabas. Katuete oĩva'erã oñondive. Siempre tienen que estar unidas. Estas son she, be, de, ge, te, re. Entonces estas son las letras que son dígrafos. Van juntas y no se separan. Upéi jahechahénape puso mba'éicha jepuru, cómo se utiliza el puso.
Copundie, esta consonante, oye puru, pua, embutepe, añote, se utiliza entre dos vocales para separar dos vocales, ¿verdad? Para cuando se corta el sonido. El uso de este puso puede cambiar el significado de la palabra. Tesapuna. Sai no lleva puso y significa vestido. Sai lleva puso acá, acorta la palabra, el sonido, entonces ya significa otra cosa. Qua, cua, qua agujero, cua cintura. Puap, 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 brazo, puap, preocupación. Esta página HGT guaraní es para recordar brevemente el alfabeto guaraní. ¿Qué actividades tenemos? Ñepyrũnaite upéicharõ jareko ápe ta'ãnga. Ñambohérata mba'éichapa oje'e guaraníme ko'ãva. Jaguereko ápe peteĩ, mitã, okẽ, jareko ápe kambuchi, jareko tu'i, jareko ñatiĩ. Aguenohẽ ñe'ẽ ha hai akuévo. Pu'e tingua, pundie tingua. Entonces, vamos a sacar de las palabras escritas acá arriba, vamos a sacar vocales nasales que utilizamos y consonantes nasales que utilizamos. Solamente las nasales. Y pubañanetinupi, lo que suena por la nariz. Baecha yaipuru tinguare shaukaja, ¿cómo se utiliza la tilde nasal? Tinguare shaukaja oyehai pundie yuruguarire, puae Acoicotemeram. La marca nasal se pinta después de una consonante oral si la vocal lo necesita. Entonces, si una palabra necesita sonar por la nariz, se coloca la tilde nasal sobre la letra que está después de una consonante oral. Por ejemplo, la T es una consonante oral y entonces la A, para que suene por la nariz, tiene que llevar tilde nasal. Aunque la que es una consonante oral, entonces la E tiene que llevar tilde nasal. Y oral, consonante oral, entonces tilde nasal. Jamo, petun, putun. Upei, hei. Tinguare saukaja doye haire pundie tinguarire, pundie tingua, homo tingua mañe peji. La marca nasal entonces no se pinta después de una consonante nasal, porque la consonante nasal ya le nasaliza a la sílaba. Si la consonante es nasal, no hace falta ponerle tilde nasal sobre la vocal. ¿Por qué? Porque la letra nasal ya le nasaliza a todo. Mena, la M ya le nasaliza a la E, no hace falta. Na. Suena por la nariz, pero la N ya le nasaliza a la A. Nicoteme veima. Kangu, la Ng le nasaliza. D le nasaliza la D. Mpa, ya es nasal. Anga, la Ng ya le nasaliza la A. Upesi ya es. Tigua rechaucaja o moambueñe es heiseba. También el uso de la nasal, la tilde nasal, cambia el significado de las palabras. Tai no lleva nasal, entonces significa letra. Tai lleva tilde nasal y significa diente. Son anónimos. Se escribe de igual forma, solamente que una de ellas lleva tilde nasal, entonces cambia el significado. Sa significa 100 y sa, soga. Entonces le cambia el significado. Ajay guaraní, escribo en guaraní el significado de estas palabras. Esa oye guaraní. Ajay escribo el significado de estas palabras. Acá tenemos palabras en castellano, voy a escribir el significado en guaraní. Y acá tenemos palabras en guaraní y vamos a escribir en castellano su significado. Upeyare con bueto web, hey. Hay puruñe yo ayupe con añe. Uso en oraciones estas palabras. Ok, duerme, ok, puerta, tos, blando. Upeyei, ajai mombe uau,
amoñe'ẽva'ekue terahenduva'ekue che aikuaaháicha. Vamos a escribir un mito, una mitología paraguaya, pero no transcribir así como está en el libro, sino a través de mi comprensión personal, como yo comprendo, como yo recuerdo. Ya ahí está algo, esa mombre, wow, escribir un mito. Pecha es una ñana envía poco a la pegua, aguye poja, el sitio.